17 en toda la República Argentina. Es un placer enorme recibir a continuación a Francisco Jueguen. Él es periodista, actualmente es editor de la sección de Economía y también está acreditado en el Palacio de Hacienda del diario La Nación. ¿Cómo te va, Francisco? Placer enorme saludarte nuevamente, tanto tiempo. Silvio Sacomani aquí. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te va? Un gusto poder estar de vuelta con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Me va muy bien. ¿Y a vos? Muy bien. Bueno. Por suerte ya pasamos acá en Buenos Aires un calor intenso y después un diluvio. Un diluvio, sí. Impresionante en la ciudad que dejó inundadas varias zonas y los accesos. Pero bueno, ahora el sol le hace calor de vuelta. Bueno, está como Buenos Aires, ¿no es cierto? Sale el sol, diluvio. Sale el sol, diluvio. No, exactamente. Mirá, hoy se publicó un artículo, obviamente de tu autoría, que me pareció interesantísimo, donde haces hincapié en la ley ómnibus y a raíz de un plan B de Javier Milei que ya está en marcha y que a su vez incluye al dólar. ¿Sí? Sí. Bueno, me gustaría, ¿sí?, que hagas hincapié en qué consiste el plan B de Javier Milei. Bueno, vos sabés, Silvio, que en la ley no quedan tantas cosas vinculadas a lo que es el principal objetivo de Javier Milei, que es bajar la inflación, ¿no? La inflación, si uno escucha en las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, la solución es reducir el déficit fiscal. Exacto. De hecho están trabajando ni siquiera el déficit fiscal, el déficit financiero, todos los intereses que se pagan por la deuda. Si vos mirás lo que queda después de sacar el paquete fiscal, que el paquete fiscal, la ley ómnibus, o estoy equivocado. Claro. El paquete fiscal, ¿te acordás que incluía el blanqueo, la moratoria, las retenciones, los cambios a la fórmula jubilatoria, y eso quedando por afuera con una ley para devolverle a los gobernadores, digamos, lo que ellos recibían por el impuesto a las ganancias? Bueno, finalmente eso se retiró y el objetivo del ministro de reducción del déficit fiscal no queda ahí adentro, salvo las privatizaciones, obviamente trabajar en lo que tiene que ver con las facultades legales, sosteniendo cierta discrecionalidad en alguna materia, la energética, la fiscal y demás. Salvo eso, no quedaba nada fundamental, digamos, para la coyuntura. ¿Sí? Privatizaciones, ¿no? Porque vos tenés... Sí. Vos pensás que las privatizaciones te dan, digamos, quedan sujetas a privatizar las empresas, digamos, te dan para pensar. Ahora, lo que te podría llevar a hacer una privatización, digamos, puede tardar 1, 2, 3 años, digamos. Vos pensás que con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vos te comprometiste a cerrar en este año sin déficit financiero. Incluso con un superávit fiscal del 2%. Entonces, sí, obviamente, a largo plazo, quizás privatizar y bajar los gastos en esas empresas te ayuda a poder después más adelante bajar algunos impuestos, ¿entendés? A trocar una cosa por otra. Pero para la velocidad que vos requerís para dar confianza, digamos, y poder cumplir las metas con el fondo, las cosas que el gobierno ya estaba haciendo, y de hecho yo lo que cuento en la nota es que Cristalina Georgieva, hablando con el Financial Times, que es uno de los diarios más prestigiosos del mundo, un diario inglés, y le dice que ya después de las reuniones con el equipo argentino ya está en funcionamiento un plan de contingencia. Hay algunas medidas que yo cuento en esa nota, hay bastantes más. De hecho, hoy se conoció una, digamos, que está vinculada a los subsidios de transporte. Sí. Pero pensá que el gobierno ya viene subiendo, por ejemplo, el costo de generación de energía metropolitana, subió un 60%, se viene ahora el 29 de febrero una audiencia para aquellas personas que son de costos, de ingresos medios, de
también para subirle la luz y el gas, va a haber tarifa del gas probablemente en marzo, en el staff report en el fondo tenés aumentos de 200 y 150% para de esos dos servicios. Después te tuviste la semana pasada el aumento a los combustibles, esto salió por decreto, obviamente era un impuesto que no se actualizaba de 2021 y que representaba casi 0,8 puntos del Producto del PIB. Claro. Lo tuvo pisado durante 10 trimestres, ¿digo bien, Francisco? Exactamente, pero pensá que vos venís a aumentar 170% las naftas. Claro. Entonces, ahora más, obviamente, son casi 105 pesos por litro de nafta de aumentos por la suba de impuestos. La semana pasada hubo una disposición para congelar los sueldos de los empleados públicos durante enero. Probablemente esto se mantenga en el largo si hay algún bono o alguna negociación por afuera del presupuesto 2023. Acordate que el presupuesto que está vigente justamente es el 2023, se prorroga, por lo cual estás licuando todas las partidas, digamos, que vos tenés, porque tenés una inflación altísima, corriendo a niveles muy altos, y tenés un presupuesto pisado, seguramente en la mayoría de los casos menos que la inflación, por lo tanto es una baja real. Algún economista hoy más vinculado a la coalición cívica me decía que con la fórmula jubilatoria de Martín Guzmán, el ajuste que vos podés hacer sobre los jubilados puede ser incluso mayor que con la discrecionalidad que quería tener Caputo, donde quería hacer un ajuste del 0,4% del PIB y podría hacer un ajuste del 1%, y esto tiene que ver con el rezago que tienen las actualizaciones jubilatorias con la ley de Guzmán y cómo están vinculados al RIPTE, que son los salarios, y también están vinculados a la recaudación. Vos en un proceso en el que estás entrando de recesión de la economía y de licuación de los salarios, digamos, lo que vas a tener son jubilaciones menores. Entonces, todos estos ítems que van por afuera de la ley Omnibus empiezan a congregar, obviamente, un plan que no tiene que ver con la ley Omnibus. Que de vuelta, yo pensaba más, por dos cuestiones. Una, obviamente, hay un trabajo ahí de regulación y liberalización de precios, y cuando vos desestabilizar la Argentina, la economía argentina, mejor base para despegar, digamos, de manera más contundente. Esto sería no, obviamente, porque todavía no estabilizaste la ley. Después me da la impresión que llevar a extraordinarias y generar todos estos cruces, roces y demás de estos últimos 2 meses también tuvo que ver con la idea de ir ocultando lo que pasaba por debajo, ¿no? Que es un ajuste muy fuerte, subiste el 2%. Claro, los sinceros, ¿cierto? Sincerate, porque estaba pisado, lo sinceraste, lo tenías que hacer, porque aparte no tenías reservas en el Banco Central, 12.000 millones negativos, y obviamente esto es porque el precio del dólar no era lo que tenía que ver. Sinceraste eso, empezaste a sincerar tarifas, la nominalidad, la inflación que se desprende de esta devaluación, que ayuda a licuar deudas, ingresos, salarios estatales, la bola del ELIX y de todo eso, digamos, te ayuda a recaudar más, porque por IVA todos los precios volaron. Entonces, hay todo un trabajo sucio que había que hacer. Sí, obviamente. La cosa mejor tenía que empeorar, porque vos tenías que equilibrar los relativos, digamos, y sirvió como un poco de fuego de artificio el tema de la ley Omnibus. No digo que se quisiera aprobar, no digo que fuera la estrategia del gobierno para ocultar el ajuste. Me parece que una vez que se eliminó el paquete fiscal, que prácticamente se descuartizó, acordate que eran más de 600 artículos y terminaron discutiendo sobre casi la mitad, me parece que el tema era estirar la cosa para ir ocultando, digamos, lo que tiene que ver con estas que son malas noticias, ¿no? Para la gente, también para la política. Claro, seguro. Bueno, vos te preguntás en el artículo, ¿fracaso de la ley Omnibus? Claro. Por supuesto. No digo, obviamente, una vez que fracasó,
vos hablas con la gente cercana a Milei y te dices, era toda una estrategia. Esto era todo cínico porque nosotros necesitábamos justamente fuegos artificiales para tener viabilidad de las políticas que íbamos tomando que estaban vinculadas a la Junta. Obviamente después hablas con la oposición y te dice que no se supo negociar, que no se conocían cómo eran los mecanismos de negociación con los gobernadores, con sus diputados, cómo funcionaba el Congreso. O sea, te tratan de novato que de otra cosa. Sí, yo creo, sí, más allá de qué interpretación convenga que se tome y cuál elija la audiencia, sí me da la impresión que la no aprobación de la ley Ómnibus sí va a dar en los actores económicos, empresas, inversores en Estados Unidos, lo están mirando con estos ojos, cierta incertidumbre de que puede implementar reformas y cambios tal como se propone en ley. Mismo el Foro Internacional, Francisco. Obviamente, que es el que te está girando la mayor cantidad de dólares, ¿no? La semana pasada 4.700 millones de dólares, pero para que esto pase no solo tuvo que activarse el Fondo Monetario, sino que Estados Unidos y toda la diplomacia argentina con Estados Unidos y el apoyo de la Casa Blanca, bueno, que cuando vos lees el staff, porque la letra chica del acuerdo, sí, lo que ves es la necesidad de encarar reformas estructurales. Bueno, ahora el gobierno dice que no la de vuelta, veremos cómo las reformas estructurales, porque probablemente gobernar por decreto hay algunas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Introducir nuevos impuestos o cambiar la ley laboral, por ejemplo, que se intentó hacer por decreto y se lo pararon en la justicia. Bueno, claro, necesitar mi ley la ayuda de la caja, ¿no? A pesar de que él se niega. Sí, está clarísimo. Ahora, Francisco, vos diste un dato muy interesante. ¿Me recibís bien, verdad? Sí. Un dato muy interesante al pasar, que yo lo recojo. Vos nos comentabas, sí, y es la realidad obviamente, que el gobierno de Alberto Fernández dejó las cuentas del Banco Central en rojo, las reservas en rojo, por 12.000 millones de dólares. ¿Sí? Sí. En 2 meses el gobierno de Javier Milei, sí, las reservas siguen siendo negativas, pero en este caso de 6.000 millones de dólares, la mitad. Sí. Y bueno, eso en 2 meses. Particularmente. Sí. La verdad que está bien, es lo que es la después de subir el dólar un 100%, ¿no? O sea, sí. Vos generaste, sí. Vos generaste un dólar mucho más rápido, subiste el dólar, pero aparte al exportador le diste un blend, digamos, lo que se llama 20-80, porque le dejas liquidar el 80% de su cosecha en el mercado único de cambio, el dólar 800 y pico, es el oficial, pero el 20% al contado con liquidación, con el cual tenés una brecha del 50%, o sea, es un dólar más alto para el exportador. Le dijiste, bueno, a partir de ahora el dólar se va a mover un 2% por mes, el dólar oficial se va a mover un 2% por mes. Entonces, lo que le estás diciendo al exportador es aprovechando en el primer momento, porque después se va a atrasar la inflación, entonces vas a ganar menos pesos, entonces lo estás haciendo para que liquiden lo que lograron. Claro, lo que lograron es en estos primeros momentos una muy buena liquidación de lo que queda de la cosecha, que no era tanto tampoco, pero sí que se apuraron muy rápido. Y al mismo tiempo, que obviamente tenías reservas negativas, vos todavía tenías cerrada gran parte de las importaciones. Entonces, tenías poca de dólares desde los importadores. Y aparte, como les cambiaste el precio, porque devaluaste, claro, entonces es una hora mucho más cara. Entonces, digamos, también redujiste la demanda de 2 maneras. Por ahora tenías bloqueadas las ventas, porque no tenés dólares, no se votaba de acuerdo cada 30 días para poder exportar, y al mismo tiempo
el tema es que le carece el precio. Claro. No te que acumular reservas, lo cual es una buena noticia. Sí, el tema es cuando vuelva a reactivarse el flujo. Cuando vuelva a reactivarse el flujo, lo que va a operar sobre las importaciones va a ser la recesión. Entonces, como va a ser un proceso bastante más recesivo, de hecho, por ejemplo, la planta de General Motors, que está prácticamente hace un mes y pico en Rosario, digamos, porque no podían importar básicamente porque había acceso. Bueno, ahora prolongar un poquito más esa parada técnica, las vacaciones de sus obreros, no solo porque no tiene acceso, porque ya tiene un poco más de acceso, sino porque tampoco tiene venta, o sea, tampoco necesitas producir tanto. Uh-huh. Entonces me parece que ahora empieza a operar sobre la economía todo el proceso recesivo que se ha comenzado en la última etapa de Alberto Fernández, lo que se va a profundizar obviamente porque vos estás acumulando dólares, estás chupando pesos y estás licuando salarios, ingresos de personas que venían con ingresos crecientes hace 5 años, lo cual eso va a impactar, obviamente que la caída del consumo va a impactar en la actividad económica. Seguro. Miguel Ángel Riza te va a consultar, Francisco, buenas. Miguel, hola, Miguel. Un gusto. Te escuchaba atentamente con Silvio en torno a todas las cuestiones que tienen que ver con la economía, tanto financiera como la micro y la macro, en función al plan de Javier Milei a medida que están tomando. Pero a mí me quedan dudas en torno a 3 cosas, por ejemplo. Dale, a ver, te escucho. Ya dijiste que, bueno, vamos a estar en recesión y con la caída del consumo porque hay una licuación de salarios, con lo cual eso genera un problema social muy grande, porque hay que contener a esa gente en el momento que no pueda seguir solventando el tipo de vida que va llevando. O sea, no sé si eso está previsto por el gobierno. El otro punto es en torno a que, como bien vos decías, que están apurando el tema de las exportaciones, porque bueno, ahora el dólar está en la situación en que se encuentra, pero que en algún momento ese dólar va a estar retrasado. ¿Cómo va a impactar eso en la inflación y la economía del país? Y lo tercero, en torno a lo que vos decías de la incertidumbre que se crea a partir de esta caída de la ley Omnibus, que en torno a las reformas, a veces ven inversores extranjeros. Ahora, con esta cuestión política, donde hay una tensión muy grande, ¿qué inversionista va a venir a la República Argentina? Bueno, vamos a intentar encalarlas. Vamos a que tiene que ver con la caída de la ley Omnibus. Yo creo que ciertamente, y yo creo que no iba a venir ningún inversor extranjero hasta que el argentino empiece a poder invertir. Me parece que el primer que vuelva a haber inversiones en Argentina se estabiliza. Entonces me da la impresión que el gobierno está poniendo foco en la estabilización. Yo creo que en las próximas semanas o en los próximos meses va de medidas más vinculadas a las reformas. Me parece que el gobierno está apuntando a que los ajustes que se hagan sobre las provincias y los gobernadores, propios gobernadores que se van a quedar en algún momento con menos caja enviada discrecionalmente del Estado Nacional a negociar. O sea, yo creo que los gobernadores quisieron imponer sus ideas al gobierno, que claramente tiene poco legislador y no tiene ningún gobernador, y el gobierno fracasó. Bueno, ahora dentro de unos meses, cuando los gobernadores se queden sin caja, mirá la medida que tomaron hoy, sacándole toda la plata que va a con el tema de su... Cuando tenés que empezar a pagar salarios, la plata bueno, será el gobernador que diga, poneme la ley que yo te la voto. Me parece que es también una lógica de este sentido. Vamos a ver si efectivamente eso se da, ¿no? Porque esto estamos relacionados a tu primera pregunta, digamos. Uh-huh. Acá el gobierno piensa que el gobernador o los gobernadores van a empezar a necesitar, digamos, los fondos y se van a tener que sentar obligatoriamente. Ahora, yo creo que el gobierno también va a ir perdiendo capital político
en el transcurso de estos meses, porque obviamente el ajuste es muy grande. Y me parece que dudas que existen hacia adelante tienen que ver con el clima de la casa, ¿no? Porque vos viste hoy afuera del Congreso, cuando se debatía la ley de ómnibus, que también había el estable MST, el PTS, el Polo Obrero, parte del kirchnerismo, hubo una huelga general, pero me da la impresión que todavía el gobierno tiene más y tiene relativo apoyo social, es un gobierno nuevo de poco claro. Sí, totalmente. Y aparte ganó con un mandato, es el mandato, él ganó prometiendo un ajuste. Entonces me da la impresión que todavía, si bien vos tenés algunas escaramuzas de protestas, todavía no tenés completamente decepcionada de lo que puede ser y la actividad social más adelante es un problema. Yo entiendo que el problema se va a dar no con los picos de inflación que estamos viendo ahora, con que te alcance o no te alcance, sino cuando la recesión empiece a afectar el empleo y empiece a afectar la actividad, porque el argentino es muy resistente a la inflación. Fíjate que no hubo paro general en los últimos 4 años, y la gente está acostumbrada a una inflación relativamente alta desde 2007. Entonces, me parece que el argentino es muy resistente al tema de la inflación mientras tenga trabajo. Si no, el problema de la calle y la conflictividad social va a ser otro. Y la segunda tiene que ver con el dólar. Sí, esa es la gran pregunta. Hoy yo lo pongo en la nota que escribí, es el digamos que está mirando particularmente el mercado, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la inflación y la devaluación? Si el dólar va a quedar es lógico que quede atrasado porque está devaluándose el dólar oficial a una tasa del 2% mensual cuando la inflación corre al 20%. Obviamente el dólar, digamos que vamos a ver en junio, marzo y demás, va a estar más cerca de los 400 reales que de los 800 y pico, 900 nominales que va a marcar entonces. Entonces, vamos a cambiar. Pero lo que dicen hay algunos economistas que dicen que va a tener que retocar el nivel de evaluación mensual, ¿no? 3%, exacto. 4%. Exacto. Te dicen no, o sea, si vos pasás a esa velocidad, te estás diciendo a futuro al mercado que vas a tener más inflación. Entonces, en realidad lo que vas a tener que decir es, bueno, ahora con este dólar que está atrasado, más o menos va a ser un dólar cercano al que había en 2018, si yo de forma estructural, digamos, que mejoro la competitividad sin una devaluación. Veremos si eso es posible. Ahora, en definitiva, para la unificación cambiaria, lo escuchaba Milei hablando de que a mitad se podría levantar el cepo y haber una unificación cambiaria del 50%. Vamos a ver cómo queda esa brecha con la cosecha. Claro, exacto. Veremos si no se empieza a desactivar un poco esa brecha y cuál es el salto cambiario que tiene que haber. Tengo la impresión de que un salto cambiario más va a haber. Si va a traer las micro devaluaciones mensuales, lo que se llama como Prolin P, o un salto significa el tipo de cambio, bueno, la verdad es que el esquema monetario que tendrá que decir el Banco Central. Ahí dicen, cuidado, que si vos devalúas de vuelta o acelerás el trolling, empezás a dar una idea de que la inflación también se va a acelerar y entras en el huevo y la gallina y otra vez acelerás la nominalidad que lograste bajar. Entonces, que la idea esa ya no se dé por el tipo de cambio, sino como en algún momento quiso hacer Macri, las reformas estructurales, ¿no? Clarísimo. Francisco, un placer enorme, un gusto que nos hayas acompañado, siempre nos encanta tenerte aquí entre nosotros, escuchando tus consideraciones y desglosando tus artículos que son muy interesantes. Te enviamos un fuerte abrazo y muchas gracias nuevamente. Y para mí siempre es un placer poder charlar un ratito con ustedes. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Bien, lo escuchabas a Francisco Jueguen. Él es actualmente editor de la sección de Economía.